Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de diseño de bases de datos. Hacemos este video para explicar de forma más detallada la forma como vamos a realizar el lenguaje de manipulación de datos o DML. Este se utiliza para que podamos realizar todas las transacciones de control sobre nuestros datos. Es importante que tengamos en cuenta que para ejecutar el DML, primero tuvimos que haber ejecutado el DDL, que es el lenguaje de definición de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes primero tienen que crear las tablas y luego sí vamos a ejecutar el DML para registrar todos nuestros datos a cada una de estas tablas. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta o cuáles son esas sentencias que nosotros podemos utilizar? El insert, lo primero sería el insert para insertar los datos a nuestras tablas. El select, que es donde nosotros podemos mirar o hacer las consultas de esa información. El update, vamos a actualizar estos datos. Y el delete, vamos a eliminar los registros. Recuerden, esas instrucciones es solamente para nosotros ejecutar o hacer algún proceso sobre nuestros datos que vamos a manejar en cada una de esas tablas. Entonces, ¿cuáles tenemos como instrucciones básicas? Para insertar, entonces tenemos insert into, el nombre de la tabla. Entre paréntesis podemos colocar los atributos de esa tabla, el values, y después podemos colocar entre paréntesis o debemos colocar cada uno de los datos que vamos a ingresar para uno de estos campos que nosotros vamos a, de los que conforman esta tabla que nosotros vamos a poblar. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Si vamos a registrar un dato tipo texto, estas deben ir en comillas sencillas. En un momento miramos un ejemplo para que nos quede claro sobre cómo realizar este proceso. También tenemos una opción, por lo menos, o existen otras formas, pero esta es para nosotros poder insertar varios registros a la vez. ¿Qué vamos a utilizar? Insert al, into, y vamos a finalizar con el select asterisco front one. ¿Qué vamos a colocar? Entonces, into, el nombre de la tabla, entre paréntesis los nombres de los atributos, luego va el values y después del values van los atributos, perdón, los datos que vamos a ingresar para cada uno de esos atributos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Yo les quiero mostrar aquí, para efectos de este ejercicio, tengo esa base de datos donde voy a ingresar los registros para empresa y para empleado. Recuerden que como tenemos empleado y aquí tenemos una llave foránea, quiere decir que yo primero debo ingresar los datos para la tabla empresa y luego para la tabla empleado. ¿Esto por qué? Porque aquí, como les mencioné, es un dato foráneo, lo que indica que lo que yo vaya a registrar aquí en esta tabla debe existir en la tabla empresa. Entonces hay que tener un orden específico para nosotros poder ingresar cada uno de esos datos. Entonces es lo mismo. Para registrar, por ejemplo, el detalle factura, debo primero ingresar producto y debo ingresar primero factura. Para ingresar factura debo ingresar primero empleado y primero cliente. Pero resulta que para ingresar empleado debo manejar primero empresa. Entonces, ¿el orden cuál sería? Empresa, empleado, cliente, producto, factura y finalmente detalle factura, como para que tengamos una forma visual de poder observar cómo se hace el proceso. Aquí tenemos, ¿sí? Entonces, como les mencioné, primero se crean las tablas, en este caso pues se crearon las tablas en el programa que estamos manejando y luego vamos a ejecutar cada una de esas instrucciones que nosotros vamos a manejar. Entonces aquí eh, voy a copiarlas para agilizar un poquito el video. Entonces, ustedes miran inserito empresa, estamos ingresando la tabla empresa. ¿Cuáles son los atributos? Esos que tenemos aquí, ID empresa, razón social o nombre, dirección, correo y teléfono. El valor, entonces vamos a empezar a ingresar cada uno de los datos. Si ustedes analizan,
por lo menos el ID de empresa nosotros o se creó de una forma numérica, entonces por eso no está en comillas sencillas, pero el resto de atributos sí se asignaron como textos, entonces aquí tenemos, por eso los ingresamos con comillas sencillas. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso. Aquí vamos a ingresar ya a la tabla el atributo de empleados, entonces insert alt, aquí viene into, empleado, el nombre, aquí viene entre paréntesis el nombre de los atributos que tiene, el values con los datos que voy a ingresar a cada uno de esos atributos. Importante que el orden que yo voy a colocar aquí en el values coincida con lo que yo tengo aquí en esos atributos. ¿Qué quiere decir? Que este primer dato hace referencia al ID empleado, que este donde dice Liliana corresponde a los nombres, López corresponde a apellidos, el 315 corresponde al teléfono, la dirección de correo la tenemos aquí como carrera cuarta. Luego sigue el correo de la persona y finalizamos con el ID de la empresa. Entonces, ¿cuál es el ID de la empresa? Ya lo creé, entonces ya puedo tener aquí. Si yo ejecuto esto antes de crear el atributo, antes de registrar ese dato en la tabla empresa, me va a generar error, que es lo que me va a aparecer aquí. Cuando les aparezca este tipo de errores es porque quiere decir que aquí sé que se está violando una llave foránea. ¿Por qué? Porque estoy intentando ingresar este registro y no hay ningún dato en la tabla empresa. Entonces, si yo hago primero, voy a borrar aquí, puedo borrarlo. Entonces voy a registrar primero empresa, ingresamos una fila insertada y si ahora insertamos los datos del empleado, entonces ya nos permite hacer el registro. Si yo quiero mirar los datos, entonces yo puedo colocar select asterisco from, entonces aquí coloco empresa, punto y coma para poder mirar a ver qué fue lo que yo registré ahí. Entonces aquí me muestra la información y si quiero de la tabla empleado, perdón, select asterisco from empleado, entonces me va a mostrar, también seleccionamos y me va a mostrar la información que acabé de ingresar. Entonces, estas son las instrucciones básicas que ustedes pueden tener en cuenta al momento de insertar un registro. ¿Y cómo lo vamos a plasmar en nuestro proyecto? Pues es muy sencillo. Ustedes vienen aquí donde dice asigna, aquí pega los scripts HTML, entonces ustedes simplemente vienen al programa, copian los scripts, ¿sí? Aquí podemos colocar, copian y pegan el script aquí. Obviamente aquí tiene que ser para todas las tablas que ustedes crearon. Y después vamos a colocar la evidencia. ¿Que cuál va a ser nuestra evidencia? Podemos colocar todo este registro aquí. En este caso nos, podemos mostrarlo así. Tenemos que filas insertadas, las que se ingresaron, y el select de la tabla empresa y de la tabla empleados. Entonces, es importante colocar que nos aparezca en la evidencia el script y nos aparezca el resultado. Entonces, de esa forma, yo vengo aquí y simplemente aquí puedo borrar y ahí voy colocando las evidencias de cada una de la ejecución del script. Como ustedes van a trabajar varias tablas, entonces es importante que ustedes puedan irlo haciendo por partes, ¿sí? Si de pronto hicieron este registro, aquí aparecen todos, no les aparece, no pueden visualizarlo todo, entonces pueden hacerlo por partes y van tomando la captura de pantalla para que podamos tomar esa evidencia. Si olvidaron si olvidaron tomar la evidencia cuando dice que filas insertadas, pueden hacer un select de cada uno de las tablas y de esa forma podemos evidenciar que ustedes ejecutaron el script de forma correcta. Entonces, de esa forma es como ustedes deben presentarlo. Quedamos atentos a dudas e inquietudes y que pasen un excelente día.